Salamanca es una provincia rica en tierras pobladas de encinas, de pastizales y con una ganadería en la que destacan por su peculiaridad el toro bravo y el cerdo ibérico. Las plantas silvestres proliferan en los terrenos, convirtiéndolos en pastos idóneos para la crianza del ganado. Es el Campo Charro, y en concreto la comarca de Ciudad Rodrigo, el lugar donde las labores del hombre coexisten en un armonioso aprovechamiento con la naturaleza de la dehesa. La crianza de los toros de lidia es una de las explotaciones pecuarias más características de Salamanca. Es necesario un exhaustivo proceso de selección para desarrollar el astado genuinamente español, que por su pujanza y la belleza de su estructura es el único apto para la lidia. Animales apacibles en la dehesa, pero valientes y arremetedores contra todo lo que les irrita o incita a embestir. Toros de empuje y vigor, símbolos de la fertilidad, contra los que el hombre, a lo largo de la historia, se ha enfrentado en combate singular para derrotarlos y esparcir en un ritual de sangre la fecundidad. Explotaciones ganaderas en las que la hembra del toro adquiere un protagonismo diferente, pero no menos importante. Vacas y terneras cuya carne y leche servirán de alimento, cuyos cueros curtidos serán materiales de trabajo para artesanos. Un esfuerzo por aprovechar al máximo el orden cíclico de la vida en la dehesa. Otro de los referentes ganaderos de la dehesa salmantina es el cerdo ibérico. Ganado de cerda que vive al aire libre reunido en piaras y que pasta a sus anchas los frutos de las encinas como principal alimento. Jamones, embutidos, curados y conservados que harán de esta carne una de las más sabrosas delicias de la gastronomía mirobrigense. El ganado ovino también tiene sitio en el provecho de la dehesa. La lana, la carne, la leche y todos los derivados que se obtienen de las ovejas contribuyen al sustento de la economía rural. Una producción que se beneficia de todos los recursos de la dehesa, incluso los que a los ojos de un ciudadano se podrían considerar inútiles, y sin embargo han sido durante años el sustento de muchas personas que han hecho de la carbonización de la madera de encina su medio de vida. Está cociéndose, quemándose la leña para luego echarle agua y apagarla y que quede chacisco. El cisco es el carbón vegetal que hasta la llegada de los combustibles actuales sirvió para alimentar las lumbres y braseros que ayudaban a combatir las inclemencias de los gélidos inviernos. Llamado picón, cuando procede de la quema de jaras o pinos, en esta comarca rica en encinas recibe el nombre de cisco de carbón, al calcinar las ramas de esta madera en un proceso simple pero preciso. La encumbramos hacia arriba, hacemos un buen montón, la ponemos más pequeña y luego ya cuando le tenemos hecha el agua, la abrimos y le echamos agua otra vez y le damos vueltas, le hacemos una rosca en redondo y luego ya la volvemos a amontonar, la limpiamos, la extendemos y se ara y ya está todo hecho. Con esto vamos a encender la otra cisquera. El conjunto de leña que se amontona para la quema recibe el nombre de cisquera y está compuesta por las ramas sobrantes de la poda de las encinas. La mejor época del año para hacer cisco es el invierno, temprano en la mañana, en uno de esos días en los que sobre todo no sople el viento, para tener totalmente controlada la hoguera. La leña debe estar algo verde. La seca no sirve porque al contacto con el fuego prendería hasta convertirse en ceniza. El estado de la madera, así como la abundancia de agua, son determinantes en el proceso. Cuando la cisquera adquiere una tonalidad blanca y comienza a apreciarse el color de la ceniza, está cocida.
Es el momento de actuar con rapidez y sofocarla. Como la capa exterior ha comenzado a enfriarse, la mejor manera de empapar el interior es rociarla con el agua, que apagará cualquier posible foco de fuego. Los hombres deben terminar con las llamas. Para facilitarse la tarea, abren una boca en la cúspide de la cisquera con los arpones, unas horcas de hierro con el mango más largo de lo habitual que permiten manipular las brasas alejando el calor. Porque está sin quemar todavía, entonces lo que queda de la cisquera sin quemar es esto, que se llama tifi. Se da capa afuera y ahí ya se da tiempo a que queme. Los cisqueros actúan con premura. Tienen que extinguir el fuego y evitar que éste se avive en cualquier momento. El modo de conseguirlo consiste en mojar y remover la capa exterior de la cisquera, que ya se ha ido enfriando, continuamente, sin dar respiro alguno a la combustión. Desde el interior de la cisquera, los hombres comienzan a hacer la rosca esparciendo las brasas desde la boca hasta la base, formando un círculo y dejando en medio un espacio vacío. El movimiento es constante, con el fin de reducir la temperatura de los rescoldos e impedir que continúe la incineración. Para que se mezcle el agua con las brasas que quedan todavía, con la lumbre que pueda haber, para mezclarlo. Siguiendo con el afán de sofocar las ascuas, los cisqueros utilizan las palas para remover el cisco por si quedara alguna lumbre asentada en la parte inferior de la rosca. Con un procedimiento semejante al que se hacía con el trigo al aventarlo, el carbón es lanzado a lo alto para limpiarlo y consumir definitivamente las brasas. Tender el cisco consiste en romper la estructura cónica de la cisquera convirtiéndola en una superficie plana. Al extender el carbón, estos conocedores del cisco pretenden separar los trozos gruesos que no se han terminado de quemar y comenzar a secar toda la mojadura. Si bien las llamas se han consumido, la cisquera está lo bastante caliente como para arder con cualquier soplo de viento. Hay que enfriar el cisco arando la cisquera, removiendo la superficie del cisco, haciendo en ella unos surcos con el arpón que facilitarán la ventilación y el refresco. En este momento del proceso es muy importante dedicar la máxima atención a la cisquera y estar pendiente de cualquier indicio de fuego o sospecha. Si hay una sospecha que hay aquí, que se ve que hay una brasa aquí, pues se mira. Normalmente se quita uno el guante, porque con el guante no se sabe. Pero bueno, yo lo voy a hacer con guante porque no. Hay aquí, por ejemplo, así un poco, pues lo ves ahí y haces esto. Le echas un poquitín de agua y lo mueves y ya está, fuera. Y listo. Mientras reposan las cisqueras, Agustín nos explica cómo distinguir la calidad del cisco bueno, el que ruge. Si no ruge, no es bueno, porque le queda mucha agua. Cuanto más agua tenga, menos calidad tiene, peor es. Y si tiene poca agua, pues es mucho mejor. Y tiene menos peso y todo. Cuanto menos peso tenga, mejor es. Esto ya está terminado. El cisco sigue enfriándose. Y así estará un tiempo hasta que los cisqueros den paso al envasado. Mientras tanto, este es el intervalo que aprovechan para descansar del polvo y los calores, para reponer energías, asando la comida en una brasa inmejorable. El cisco lo envasan en sacos con un peso aproximado de unos 15 kilos. De una cisquera obtendrán alrededor de 35 sacos, lo que hace un total de 500 kilos. Una aguja de palo o de brezo y el hilván de una cuerda son los útiles con los que cierran cada uno de los sacos. Para el almacenamiento de la carga, los cisqueros hacen caso del dicho que oyeron desde siempre y que garantiza que está apagada del todo. El cisco tiene que reposar como un muerto, 24 horas.
Allí queda el cisco, reposando en la dehesa, entre las encinas que le dan sustento. Dispuesto para alimentar uno de los más antiguos aparatos de calefacción, el brasero, que todavía hoy sigue dando calor en algunas casas de nuestros pueblos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.